Las elecciones andaluzas, entonces, ¿cuándo van a ser? Esta es una de las preguntas políticas de las últimas horas, así en conversaciones más o menos privadas. Dice, ¿por qué Susana no convoca? ¿A qué espera la presidenta de Andalucía para disolver el Parlamento Autonómico si ya es un clamor, y no de hoy, de hace semanas, que pretende hacerlo? Y si ya empezaron PSOE y Ciudadanos, aquí hablamos con el señor Marín, acuérdense, es un clamor que el PSOE y Ciudadanos han empezado ya a escenificar, además con gran entrega actoral, la ruptura de relaciones. Pero aún no ha convocado a Susana Díaz. ¿Qué es lo que no tiene claro? ¿Qué teme que suceda si sus elecciones se ven afectadas por un momento bajo de forma, por ejemplo, del gobierno de España, de Pedro Sánchez? Fíjense, antes del verano, que aquí es que las cosas cambian a una velocidad, antes del verano estaba claro que el éxito de Pedro Sánchez, llegando contra pronóstico al gobierno de nuestro país, al PSOE le había dado subidón, y ahí están las encuestas, que acreditan, bueno, ¿quién en el PSOE iba a pensar hace un año que iban a tener una intención de voto como la que tiene hoy el Partido Socialista? Y eso es consecuencia de que Sánchez, vía moción de censura, consiguió llegar al gobierno. Antes del verano todo parecía viento a favor, por tanto, viento a favor para ir a las urnas también en Andalucía, en otoño, e incluso para plantearse unas elecciones generales en las que poder superar esos 84 diputados que, es verdad, lo sabe Sánchez, no dan para poder gobernar con manos libres, digamos. Lo que ocurre es que antes del verano el gobierno parecía un equipo sólido, un equipo potente, con las ideas claras, con experiencia profesional acreditada en la mayoría de sus integrantes, y hoy la impresión es que el gobierno va de tropiezo en tropiezo y que ni siquiera se conocen demasiado bien los ministros entre ellos. Hay alguien que no sé si en broma o en serio, dentro del propio gobierno, dice que no, es que no se tratan los ministros. Es que algunos ni se reconocen si se ven. No será para tanto cuando se ven todos los viernes en el Consejo de Ministros. Hay una encuesta esta mañana en el Independiente, se la hemos contado hace un momento, que dice que el 57% de los españoles quiere que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas y que un 80% de los españoles no cree que la gestión del gobierno esté siendo muy acertada. De momento y por tanto, para empezar, la legislatura en Andalucía sigue adelante, al menos hoy. Hoy por cierto, se constituye en el Parlamento andaluz. Hoy se constituye una comisión de investigación que posiblemente va a ser muy efímera, pero vamos a verlo también. Pero se constituye hoy la comisión de la FAFE, que como ese nombre tiene poca pegada, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, igual acaba siendo conocida como la Comisión Don Ángelo o Comisión Puticlub. El club de alterne en el que se fundió 15.000 euros el gerente de la Fundación, señor Villén. 15.000 euros que se añaden a los casi 4 millones de gastos en viajes y clubes y hoteles, de dinero público, claro, tarjetas Black, que ha investigado ya la Guardia Civil, pero que ahora quieren investigar también los partidos políticos, investigar entre comillas. Comisión que se constituye, insisto, en el día de hoy. Poco tiempo va a tener si finalmente se confirma que la legislatura en Andalucía se termina. Entonces, ¿habrá elecciones antes de año o no las habrá? Pues mire, si depende de cómo le vaya a Pedro Sánchez con lo de la tesis doctoral, pues imposible saberlo, imposible hacer pronóstico, porque este caso lo dio por cerrado el Palacio de la Moncloa hace hoy 7 días, con lo del Turnitin y el Plaxcan, y ya se ha visto que se precipitó en la conclusión de que ya lo tenía resuelto el asunto. Se precipitó en su optimismo antropológico, que diría Rodríguez Zapatero. El PP quiere exprimir este asunto en el Senado, con su mayoría absoluta, metiéndole presión al presidente, y aún a riesgo de que ese intento de acorralar a Sánchez por la tesis y por el libro se le vuelva en contra a Pablo Casado y acabe siendo él el acorralado por su máster. Petición de pleno monográfico en el Senado va a haber, y si Pedro Sánchez cumple con lo que dijo ayer, allí estará el presidente para defenderse. Pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, comparecerá. Pero también advierto a la oposición. Hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados en hacer ruido, perfecto. El gobierno de España lo que va a hacer es gobernar. Si quieren un pleno, perfecto. Pues ya solo falta que la Moncloa despeje la agenda del presidente y ofrezca una fecha para poder celebrar ese debate parlamentario, para hablar de la tesis, para hablar de las sospechas, para hablar del libro de Sánchez Ocaña, donde aparecen textos
de la conferencia de un diplomático, pero sin citarle. Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. El fallo en la reseña, que es como el presidente llama a esto que el diario El País revelaba en la jornada de ayer. Un fallo porque se le olvidó ponerle las comillas a un texto que no era suyo, ni de Ocaña, y porque olvidaron también atribuirle lo reproducido a su autor verdadero. Estas respuestas brevísimas y a disgusto que dio Pedro Sánchez ayer a las pocas preguntas que se le pudieron plantear sobre el tema, hombre, dan cuenta de hasta qué punto el gobierno suspira por acabar cuanto antes con este martilleo que desde luego para él es una tortura. Y por si lo de Sánchez, parco en palabras, no fuera ya elocuente, aquí está Adriana Lastra, cancerbera del Grupo Parlamentario Socialista, exhibiendo un cierto desdén poco favorable para ella, cuando fue preguntada por la información del diario El País, ayer en el Congreso. Perdone, ¿comparecerá el presidente del gobierno después de que se haya revelado que copió algunos párrafos de un discurso en su libro? No, claro, es que 300 palabras o 500 palabras que no llevan comillas es un plagio, por favor. Claro es que 454 palabras. Se había estudiado la información del diario El País, la portavoz socialista, contando palabras para concluir que así al peso no cabe hablar de copia, por más que se atribuyan los autores como propia una conferencia que no era suya. Este goteo de informaciones adversas exaspera al presidente, exaspera a su vicesecretaria general en el partido e incomoda también al compadre del presidente o el cónyuge en la labor de gobierno, que es Pablo Iglesias, que está encantado de aparecer como guía de Pedro Sánchez en la labor de aplicar políticas de izquierdas, en eso sí, pero claro, Pablo Iglesias lo que no quiere es verse atrapado en el barrizal de un trabajo académico afectado por sombras. Y sabiendo de lo duro que puede llegar a ser Pablo Iglesias en sus afirmaciones, cuando quiere, hombre, que ayer dijera que lo del presidente, lo del libro, es cutre, es poco más que un aviso de que si esto empeora, él va a ser el primero en distanciarse. Creo que es bastante cutre, creo que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos incluidos sin citar adecuadamente, y creo que bueno, pues el presidente tendrá que dar explicaciones. Que Pablo le llamara cutre, no a Sánchez, sino a la técnica académica, digamos, hizo posible que ayer se produjera en Salzburgo una situación también hasta hoy inédita, que es un periodista preguntándole al presidente del gobierno directamente si se ve cutre a sí mismo. ¿Es usted cutre? ¿Se ha comportado cutremente? ¿Cree que este episodio puede debilitar su relación con un aparente socio en estos momentos? Yo espero que no. ¿Es usted cutre? Bueno, ya ha dicho Pedro Sánchez que advierte a la oposición de que no juegue con fuego, o sea, con ruido. Y ya ha dicho Pablo Iglesias, y en esto la verdad es que Pablo Iglesias aplica la coherencia, que si al presidente del gobierno se le ha exigido, por las dudas que existían, que abra su tesis al público, pues cabe exigirle lo mismo a Pablo Casado con el trabajo de fin de máster. Porque hay serias sospechas de que ese trabajo de fin de máster no existe o que en todo caso esté copiado de principio a fin. Creo que al presidente del PP lo que le toca es enseñar su trabajo de fin de máster, del mismo modo que vimos el trabajo de fin de máster de una ministra que tuvo que dimitir. Obsérvese que Pablo Iglesias dice sobre Pablo Casado lo mismo que Albert Rivera dijo sobre Pedro Sánchez. Hay dudas sobre la autoría, disípelas usted colgando la copia digital de su trabajo en todas partes. Ahí que tenemos serial. El serial. Se ha relajado el residente en Waterloo, Puigdemont, con lo espléndido que era, ¿se acuerda usted? Lo meticuloso para los vídeos de primera que grababa, los paseos que se daba con los periodistas por el bosque, mientras colocaba todo el argumentario independentista sin anestesia. Lo cuidadoso que era con aquellos discursos que él llamaba del presidente en el exilio, con su trajecito y su canesú, la bandera de Cataluña, la bandera europea, el conejo amarillo que tenía una vez en la papelera, todo aquello que tanto cuidaba. Ayer Puigdemont se nos ha abandonado. El vídeo de ayer, descorbatado, arrugado, despeinado, con el micrófono mal conectado. Benvolgudes i benvolguts compatriotes. Avui fa un any vam aprendre dues coses que... Esto no es el Puigdemont de antes. La primera. Se está dejando eclipsar por su valido en Barcelona, el peón, el guardasilla.
Joaquim Torra, que le ha cogido tanto gusto como él a ponerse delante de una cámara para soltar una soflama partidista y llamarlo discurso institucional. Pedimos a las autoridades europeas que actúen con España y las carencias de su sistema judicial, como harían en cualquier estado que entrara en una deriva autoritaria. Esto es a lo que aspira el presidente propagandista, que la Unión Europea trate al Estado español como si fuera Orbán el húngaro. De hecho, en eso están los eurodiputados independentistas en el Parlamento Europeo estos días. Están preparándose para hacer ruido, que diría Sánchez. Comprobamos en el capítulo del serial de ayer, y comprobamos aquí mismo, que este revés que ha encajado el Tribunal Supremo, que lo ha encajado, es verdad, desairado por 3 jueces de Alemania y por un juez de Bélgica, le vale a los líderes independentistas para proclamar que toda Europa está con ellos. Lo que ha investigado toda Europa de cómo es el sistema judicial español en sus máximos niveles de responsabilidad es de un signo evidente de intervención desde una determinada ideología, desde unos determinados a priori. Ernest Maragall. A esto van a dedicar los próximos episodios del serial. A hacer coincidir las manifestaciones con las maniobras en el Parlamento Europeo para retratar al Estado español como la encarnación del fascismo opresor. Que en realidad sean los partidos más ultras de Europa los que le están bailando el agua al independentismo catalán es un detalle menor, ¿verdad? Que no será tenido en cuenta por los guionistas. En el episodio de anoche pues contrastaba el bajo presupuesto de la escena filmada en Waterloo, este Puigdemont de apariencia cutre, gracias Pablo, con la superproducción épica que filmaron en las calles de Barcelona. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán ¡la libertad! Esto fue lo más cuidado del capítulo de ayer, ¿no? Las escenas de exteriores, con miles de participantes organizados por los CDRs en la manifestación ante la Consejería de Economía, esta vez no para torpedear el trabajo de la Policía Judicial, sino para meterle presión al Tribunal Supremo a ver si de una vez se rinde. Y fue en esta escena multitudinaria donde se leyó la carta de los Jordis desde la prisión. Que l'arxivament de la causa o l'absolució és l'única sortida justa de tot aquest embolic judicial. Fue en esta escena donde el actor que encarna a Òmnium Cultural amenazó a Pedro Sánchez con la peor maldición que puede recibir el presidente, convertirse en socio de Vox, si no ordena de una vez a la fiscal Segarra que afloje. Que retirin tots els càrrecs o seran còmplices amb l'extrema dreta de Vox. El govern del PSOE i l'extrema dreta asseuran al banc dels acusats a homes y dones demócratas. Y fue en esta escena, en fin, en el colofón dramático del episodio de ayer, donde la actriz que interpreta a la ANC, que se llama Palusi, reveló en un formidable giro de guión que hace un año la malvada policía dejó a propósito uno de sus coches abierto y con armas dentro para tenderle una trampa a los chicos de la CUP a ver si agarraban las armas e incurrían así en violencia. Ho van fer deixant un cotxe de la policia obert i amb armes dintre. Què buscaven? Buscaven que hi hagués violència i violència no n'hi va haver, ni una. Eso es lo que buscaban. Y ahí el público se quedó sin habla ante la creatividad infinita de los guionistas del serial y se olvidó de Puigdemont y de su pobre actuación de anoche. Cutre.